Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de Historia Universal, que además va a ser nuestro último encuentro, al menos con contenido, en esta materia. El día de hoy, bueno, vamos a seguir conversando un poco de la historia universal, sobre todo de un periodo que clásicamente se ha denominado como la Edad Antigua. Aquí nosotros tenemos, como pueden observar, voy aquí a poner el puntero láser, ¿verdad? Es la Edad Antigua. ¿Ok? Este periodo es un periodo que se conoce, es una división clásica de un periodo de la historia universal que abarca una gran cantidad de tiempo. Durante este periodo que se conoce como la Edad Antigua, bueno, van a aparecer la escritura, se fundan las ciudades, etcétera. Aquí nosotros vamos a poder ver en nuestra presentación ya desde la portada, bueno, que hay muchos elementos relacionados con el tema egipcio, ¿verdad? Porque es una de las civilizaciones fundamentales que se funda, que se crea, que se desarrolla durante esta edad que se conoce como la Edad Antigua. Vamos a pasar a conocer un poco qué es la Edad Antigua entonces. Un periodo histórico caracterizado por el surgimiento de la escritura y las grandes civilizaciones. Entonces sucedieron dos cosas fundamentales. Empezamos a escribir y surgieron las civilizaciones y con ellos también surgieron las ciudades. Y se da otro proceso que nosotros podemos llamar que es un gran proceso de transformación, que es un gran proceso revolucionario. Si el neolítico, que venimos de ahí, fue un proceso revolucionario precisamente porque empezamos a sembrar y eventualmente empezamos también a domesticar animales y luego empezamos a ser sedentarios, el, la revolución urbana, es decir, la creación de la ciudad, también va a significar unos profundos cambios en la sociedad humana para ese momento. Y este es uno de los elementos fundamentales porque con la creación de la ciudad también surge la escritura. ¿Sí? Surge también como una forma de comunicarse, que igual yo lo vamos a ver un poco más adelante. Los elementos destacados de lo que nosotros conocemos como la Edad Antigua. Acá yo coloco que primero está el surgimiento de la ciudad, el proceso de urbanización, el surgimiento de la figura del Estado, es decir, surge una figura política, surge una figura política de administración, surge el Estado, ¿ok? Que es el Estado va a ser como una superestructura que va a organizar la sociedad, donde va a haber una figura que va a liderizar y esa figura que va a liderizar va a tener el control tanto económico, político, social y religioso. Es decir, aquí ya empezamos a hablar de estructuras sociales. Recuerden que antes, este, no, por lo menos en los primeros elementos de la revolución neolítica, nosotros no conversábamos este, sobre la estructura social de esas comunidades, ¿sí? Seguramente habían liderazgos, etcétera, pero digamos, es precisamente en este periodo que se conoce como la Edad Antigua donde surgen propiamente eso que se va a conocer como la figura del Estado, o al menos algunos protoestados. También este elemento surgen las grandes religiones, ¿verdad? En esta edad, la Edad Antigua, va a surgir el budaísmo, la religión judía y la religión cristiana. Es decir, van a surgir las grandes religiones. En este caso van a surgir las religiones monoteístas, como es el caso de la judía, los hebreos, y la religión cristiana, y va a surgir el budismo también, que aunque ellos no lo consideran una religión, sino una forma de vida, pero también va a surgir como elemento importante en este periodo histórico. Yo estoy hablando de civilizaciones y ya les decía que Egipto surgió en este periodo, ¿sí? El Egipto antiguo surgió en este momento, pero no solo Egipto, nosotros también nos podemos encontrar en este Egipto. Ustedes saben que Egipto está en África. este, Cuando tengamos nuestra interacción, le voy a mostrar el mapa. Egipto está en África y nosotros podemos ver que en África hay un gran río que se llama el río Nilo, ¿verdad? Que atraviesa una gran parte del norte de África, pero nosotros cuando vamos yendo al Medio Oriente también nos encontramos que es una zona, por lo menos para ese momento, que estaban llenos de grandes afluentes de río. Y como ustedes saben, la gente se pone a vivir donde tiene más o menos mejores condiciones de vida, ¿verdad? Por eso es que nosotros en la actualidad estamos viendo que muchos venezolanos son del país porque están buscando mejores condiciones de vida. Y eso no solo pasa en la actualidad, sino que ha sido un elemento común en la humanidad. Y ese elemento común es asentarse donde el ambiente y las condiciones sociales me ofrezcan mejores condiciones de vida. En ese momento, un sinónimo de mejores condiciones de vida que era tener al agua cerca. Así que por lo tanto esas comunidades se empezaron
asentar, ¿verdad? Ya con los procesos de agricultura en torno a los ríos. Por eso esas primeras civilizaciones en las cuales nosotros estamos hablando se llaman sociedades también hidráulicas. Y se llaman sociedades hidráulicas precisamente porque vivían en torno a los ríos. Estas sociedades que vivían en torno a los ríos, que se crearon en una cosa que se llama la media luna creciente, que ya, bueno, seguramente en el momento que ustedes vean estos videos ya habrán visto la media luna creciente, que ya la hemos visto analizada en clase. Entonces, en esa media luna creciente va a estar Sumeria, Egipto, la India, China, Grecia, perdón, rebobino un poco. Surgieron varias civilizaciones de la Edad Antigua, entre ellos la Sumeria, el Egipto, la India, la China, Grecia, Roma y Persia. Las primeras civilizaciones, como la Sumeria, surgió en esto que nosotros conocemos como la media luna creciente. ¿Ok? Esto es importante como entender este asunto de la media luna creciente porque nos va a permitir un poco visualizar cuáles eran las condiciones de vida de la gente para ese momento. Pero lo vamos a conversar en esta lámina que vamos a explicar un poco el surgimiento de la ciudad, ese proceso de urbanización. Entendemos, o más o menos nosotros nos podemos imaginar, según algunos hallazgos arqueológicos, que las primeras comunidades vivían en aldeas. Y eran aldeas fundamentalmente agrícolas, es decir, eran ya sociedades sedentarias que vivían en un territorio particular, que habitaban ese territorio y que en ese territorio, bueno, sembraban y desarrollaban su vida. En principio, esos primeros asentamientos fueron asentamientos temporales, producto que la agricultura digamos, era una agricultura que no era avanzada. Luego esos asentamientos se volvieron temporales y esos asentamientos temporales se ubicaron fundamentalmente en los márgenes de los ríos. En el caso de la sociedad de Egipto, en torno al río Nilo. Y en el caso de la sociedad mesopotámica, que se forma en torno a la media luna creciente, ¿verdad? Que está en el Medio Oriente, digamos, es una zona donde hay grandes afluentes de ríos, hay mucha agua dulce y por lo tanto se iba a posibilitar de mejor modo la producción agrícola. Así que la gente se asentó, empezó a vivir en los márgenes de los ríos porque eso le permitía agua dulce, pero también les permitía condiciones para la siembra. Y por eso se empezaron a asentar allí. Entonces esas primeras comunidades ya sedentarias, ya que no eran nómadas, empezaron a habitar toda esa zona porque le ofrecía las condiciones necesarias. En algún momento de este proceso histórico, las comunidades fueron produciendo, digamos, una buena cantidad de productos agrícolas y se empezó a generar, digamos, alguna especie de intercambio, ¿sí? Cuando, cuando ya la sociedad, digamos, estaba saciada internamente y todavía, cuando esa sociedad estaba ya saciada, sobraba cierto alimento, ese alimento podía ser intercambiado, ¿ok? Así que empezó un proceso, digamos, de intercambios. Los procesos de intercambios de alimentos también producen procesos de intercambio cultural, ¿verdad? Porque la gente se empieza a conocer, etcétera. Entonces nosotros ya entendemos que hay un proceso como de intercambio. Hay un elemento como importante a destacar, es que ya en estas comunidades empiezan a surgir también figuras religiosas. Es decir, cuando yo me estoy refiriendo a figuras religiosas, empiezan a aparecer ya de algún modo algunas figuras, ¿verdad? Que empiezan a concentrar poder, y esta, y aparentemente los primeros que empiezan a controlar, ¿verdad? Poder o acumular poder son los sacerdotes. ¿Y por qué son los sacerdotes? Porque son los administradores de religión. Porque bien, el administrador de religión en ese momento tenía mucho poder, porque no nada más y nada menos tenía el poder de hablar con los dioses. Es decir, era, digamos, una posibilidad abierta para que todo lo posible se realizara, para que las demandas sociales se pudieran realizar.
Él se comunicaba con el Dios y al comunicarse con el Dios podía haber más prosperidad. Entonces de alguna forma empezó a haber también mayor control. Ahora, este personaje que surge como personaje religioso se empieza a transformar a través de los templos, ¿sí? Porque en esta se empezaron a erigir templos a los dioses. Este, empieza no solamente a ser un administrador religioso, sino en cierto momento también empieza a ser algún administrador, empieza a ser administrador de ciertos recursos, ¿sí? Empieza a ser administrador de ciertos recursos, bien por las ofrendas, este, o bien porque administraba como que los lugares donde almacenaban los granos y ciertas semillas para no perderlas, porque eran procesos de almacenamiento. Este sacerdote empezó en algún momento a tener también alguna relevancia económica, ya que el sacerdote permitía una redistribución de ciertos alimentos. Es decir, por ejemplo, tenemos una comunidad A y una comunidad B. La comunidad A produce papa y la comunidad B produce cebolla. La comunidad A hace una sobreproducción de papa. ¿Y qué hace con esa sobreproducción de papa? En algún momento se lo llevan al sacerdote y el sacerdote se va a encargar de distribuir eso. Y en torno a esa distribución, el sacerdote también va a ofrecer protección. Y también se empieza a formar un poder militar en torno a esta figura. Y allí nosotros podemos encontrar el germen de lo que se conoce como el Estado, ¿sí? Entonces, que el primer administrador es un administrador que es el sacerdote, ¿sí? El sacerdote es como el primero que empieza a obtener poder dentro de estas primeras sociedades. Y en torno a ese poder se empieza un proceso, digamos, de control, de jerarquización y de institucionalización de ciertos elementos. Ya nosotros vamos a poder ver más acabadamente cómo funciona cuando la sociedad ya está la ciudad ya está creada. Lo primero que tenemos que decir entonces del surgimiento de la ciudad es que es un lugar donde se encuentra la innovación tecnológica. ¿Por qué se encuentra la innovación tecnológica? Porque es un centro neurálgico del comercio. Hay mayor especialización del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que en las aldeas que existían antes, yo estaba hablando de las aldeas, ¿verdad? En algún momento se fue creando una aldea central y esa aldea central fue teniendo poder, ¿verdad? Y fue creando infraestructura y las demás aldeas que estaban a su alrededor siguieron sembrando. Mientras que la gente que vivía en la ciudad, ¿qué hacía? Tenía trabajo especializado. Podían ser artesanos o escribanos, etcétera, pero ya empiezan a tener un trabajo de especialización. Es decir, nosotros podemos ver que ya hay una especialización del trabajo y con la especialización del trabajo empiezan a hacer también la división del trabajo. Empiezan a hacer eso que conocemos, la división del campo y la ciudad. Un campo que produce elementos agrícolas y que es el motor de la economía, y una ciudad que es un motor financiero de intercambio económico y cultural. Las primeras ciudades se dan en el creciente Fersi, como yo le decía. Ahí podemos encontrar a Mesopotamia, ¿verdad? Que es una, digamos, una comunidad cultural más que una civilización, más que es una civilización que agrupa a otras. Por ejemplo, empiezan a nacer los asirios, los hititas, y más abajo, en el caso del creciente Nilo, podemos encontrar a los egipcios. Gran parte de la producción era acaparada por el Estado. Eso quiere decir, muchachos, que ya una vez empieza a elegir el Estado empieza a hacer una cosa que se llama un modo de producción redistributivo. Este modo de producción redistributivo se basaba en que las aldeas que estaban a su alrededor le daban cierto porcentaje de la comida al Estado, al jefe, que era el jefe religioso, era el jefe político y era el jefe militar y era el administrador. Se lo daban a él lo distribuía en las otras sociedades que no producían. Por ejemplo, él les comentaba el que produce papa, el que produce cebolla. Entonces no había un intercambio entre ellos, sino el intercambio era a través del Estado y el Estado le ofrecía protección militar para que los otros pueblos no lo invadieran. ¿Okay? Así que era más o menos ese como el contrato que tenían. Es decir, las aldeas ofrecían comida mientras que el Estado ofrecía seguridad. Ese era más o menos el contrato que se llegaba. Como yo les comentaba aquí en el punto 5, ¿verdad? El jefe redistribuía la producción, el Estado aseguraba la defensa y el mantenimiento de los servicios comunes,
Con el aumento de la producción agrícola surgió la división del trabajo, como se lo expliqué, se inició una economía redistributiva y una concentración demográfica en torno a los templos, porque los templos, que era el lugar de administración religiosa, también pasó a ser un lugar de administración económica, y en el templo se redistribuía, digamos, la mercancía que se producía. Las aldeas solo quedaron para la producción agrícola y empieza a aparecer producto de esto la escritura, producto de la extensión del comercio. Entonces nosotros nos encontramos ya que en la media luna que es creciente, ¿verdad? En una ciudad que se llama Uruk, empezó a aparecer una cosa que se llama la escritura cuneiforme. Esta estructura cuneiforme, que se hacía a través de pequeñas cuñas, empezó a aparecer producto del comercio. Digamos, yo puedo imaginar, nosotros aquí imaginándonos, nosotros podemos manejar seguramente algunas cifras, ¿verdad? Y recordarlas mentalmente, usar los dedos, usar palitos, pero cuando ya las cantidades se vuelven muy grandes, hace falta anotarlo. Y anotarlo de una manera especial, no solo para entenderlo yo, sino para que la entienda toda una administración. Entonces, producto del comercio, se empieza a crear un sistema de escritura para registrar los bienes. Y entonces, nosotros podemos decir que gracias al comercio, que gracias a la revolución urbana, empieza a crearse la escritura. Y empieza a crearse la escritura porque hay una necesidad de comunicarse, pero también una necesidad de dejar sentado que eso está allí. ¿Sí? Porque no es lo mismo que yo recuerde, bueno, yo tengo 10 lápices ahí, a que tenga 1 millón de lápices y no tengo registro, ¿cómo decir que se lo tengo? Es decir, si a mí me matan, se pueden robar la mitad de los lápices si no hay registro y decir que siempre hubo, que estuvieron allí esa cantidad. Esto quiere decir, muchachos, que para llevar una mejor administración se necesitaba un sistema de registro permanente. Y el sistema de registro permanente fue la escritura cuneiforme que se fundó en Uruk, en la media luna, en una ciudad que se llama Uruk, en la media luna creciente en Mesopotamia. Esa primera escritura fue una escritura cuneiforme que se hacía a través de unas pequeñas, de unas cuñas, y el soporte era la arcilla. La arcilla cuando estaba, bueno, blandita, se le ponían esos diversos símbolos que significaban distintas cosas, luego se ponía a secar al sol y esa tablilla, ¿verdad? Era, digamos, las primeras hojas, ¿verdad? Los primeros elementos de comunicación de la humanidad, donde se dejaba registro y ese registro perduraba, no dependía de mi memoria, no dependía de la memoria del otro, sino digamos, dependía de la durabilidad que tenía esa tablilla. Esto es un elemento importante porque luego, producto de la comercialización, este sistema de escritura se fue expandiendo y fue además evolucionando y fue pasando por distintas culturas hasta llegar a la cultura fenicia, donde se funda el alfabeto fenicio, que luego tiene algunas similitudes con el alfabeto que nosotros usamos en Occidente. Cuando nosotros estamos hablando entonces de la media luna fértil, vamos a encontrarnos con Mesopotamia. Esto es una imagen referencial, muchachos. Es una imagen de una ciudad, pero no es Mesopotamia. ¿Sí? Más bien esto parece Atenas. Es una imagen referencial solo para que tengamos alguna idea de cómo funcionaba la ciudad. Nosotros encontramos que Mesopotamia es una civilización que se extendió desde el 3000 al 332 antes de la era. Uno de los personajes más relevantes era el Lugar-Sagasi, que era como el jefe, digamos, era como el rey, Lugar-Sagasi era el rey, y el Hammurabi. Uno de los elementos más importantes que nosotros vamos a destacar dentro del periodo es el imperio asirio de Sargón, que logró unificar todas esas ciudades que estaban en la media luna creciente. Los acadios formaron un imperio neobabilónico, y la organización de Mesopotamia había un representante de Dios, ¿verdad? Que era el que estaba arriba en la cúspide social. Por lo tanto, nosotros podemos denominar que había una teocracia, es decir, había un gobierno basado en una idea religiosa, que era el jefe además político y militar. Luego tenemos en el medio a los libertos y después a los esclavos. Los esclavos en este momento podían comprar su libertad. La economía era fundamentalmente agrícola y ganadera. Se construyendo grandes diques y canales precisamente como eran sociedades hidráulicas, como les decía, que dependía del agua, se construían grandes diques y además los canales eran como las tuberías actualmente que permitían que el agua llegara a los sembradíos, pero también que el agua llegara a la ciudad. Es decir, empezó a haber un proceso de construcción a partir de allí.
El ganado era fundamentalmente vacuno, como lo tenemos aquí, caprino, como esta vaca que está aquí, porcino, como este cochinito que está aquí, no vamos a comer en diciembre, y ovino, como esta ovejita linda que está aquí. El comercio era local y en el exterior. Y ahí empiezan a nacer unas cosas que son incipientes bancos también en torno a los templos y a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes también empezaron, digamos, a dinamizar la economía con lo que ellos podían hacer. Es decir, empiezan a haber una administración del banco porque empieza a haber una administración de recursos y esos recursos eran distribuidos en ciertas ciudades. Su cultura era fundamentalmente, cuando nosotros estamos hablando de cultura, es importante ver que también los hallazgos más importantes son hallazgos de los templos y palacios, por eso es que se sabe que la dinámica social giraba en torno a los templos. Se encuentran también en la sociedad mesopotámica los primeros restos de las ruedas, así que se funda, la rueda se crea efectivamente en la sociedad de Mesopotamia y se empieza a crear también un sistema matemático en base a esta cifra que está aquí, al 60.